Hoy quería compartir con ustedes una palabra que Dios estaba hablando este tiempo a mi corazón. Y yo creo que hay una pregunta que a menudo me hago yo mismo y creo que muchas veces nos hacemos cada uno de nosotros. Es, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que le sirva? Y estoy seguro que muchas veces nos hemos preguntado esas cosas porque uno quiere servir a Dios, o quiere hacer lo mejor para Dios y de alguna forma quiere entender cuál es el plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. La principal razón por la que llegamos a hacernos esa pregunta porque queremos tener propósito, queremos entender por qué Dios nos creó. Yo creo que Dios quiere un plan y un propósito para cada uno de nosotros. No somos un accidente. La palabra dice que nos conoció mucho antes de que fuéramos creados, antes de que fuéramos concebidos. Él ya tenía un plan y un propósito para nuestra vida. Y es por eso que hay una razón por la cual nosotros estamos, incluso en este lugar, incluso en este país. No es por una mejora económica, no es por una visa, no es para estar mejor. Dios nos trajo con un propósito. Y uno se tiene que preguntar todo el tiempo, ¿qué es lo que querés que yo haga? ¿Por qué me has traído a este lugar? ¿Por qué has abierto las puertas? Porque a otros no se le abrieron, a otros no les pasó, a otros no pueden venir a este lugar, pero sin embargo Dios por alguna razón nos ha traído acá, con un plan y un propósito. Y la Biblia está llena de historias de gente que se hacían esta misma pregunta. Buscaban a Dios, historias donde vemos que Dios les muestra cuál es el plan y propósito para su vida. Los llama a servirlo, los llama a hacer algo nuevo, los llama a trabajar para ellos. Y una de esas historias es la que vamos a compartir en el día de hoy, donde nos cuenta en el libro de Jueces que Israel estaba en rebelión con Dios. Israel era el pueblo de Dios. Israel se encontraba en rebelión. Tiene una forma de ser el pueblo de Israel. Porque es un pueblo que se acerca a Dios, Dios los bendice, empiezan a andar bien, al rato se sienten que ya se pueden parar por ellos mismos, empiezan a hacer las cosas mal, empiezan a negar a Dios, empiezan a ir en contra de la voluntad de Dios y Dios termina dejándolos, soltándolos, terminan en problemas y después terminan clamando a Dios para que Dios los vuelva a salvar de ahí. Y es como un ciclo que se va repitiendo a lo largo del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 6 de Jueces empieza diciendo: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. 7 años el pueblo de Israel estaba sufriendo a manos de este pueblo que se llamaban los madianitas. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo atacados. Este pueblo venía y destruía sus cultivos, destruía sus ciudades, mataba a su gente, los perseguía, le robaban todo lo que tenían. Y Israel empezó de alguna forma a tener miedo. Y cada una de esas personas de Israel empezaron a buscar refugio, primeramente en cuevas, en las montañas. Empezaron a esconderse porque obviamente no querían ser atacados, no querían ser robados, no querían ser saqueados. No querían ser asesinados. Y en Jueces 6 nos dice que era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Finalmente se dan cuenta que ya es la gota que rebasó el vaso, por así decirlo. Ya no saben qué hacer, ya no saben hacia dónde ir. Y entonces hacen lo que hacemos todos cuando estamos en problemas. Nos volvemos a Dios. Le oramos a Dios, le pedimos a Dios que obre, que haga su obra, que nos saque de los problemas, que nos saque de las dificultades. Y ellos hacen lo mismo. Y en ese marco la Biblia nos presenta a nuestro personaje que vamos a compartir. Pero una de las cosas que me llama la atención de toda la historia, y creo que es algo que es típico de nosotros, es cuando uno termina obrando o moviéndose en la vida a través del miedo. Este pueblo tenía miedo de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba pasando.
Y creo que para muchos de nosotros, muchas veces nosotros vivimos con miedo. Vivimos con miedo a situaciones, miedo a perder cosas, miedo a que nos vaya mal, miedo a fracasar, miedo a exponernos públicamente, miedo tal vez a compartir nuestra fe, miedo a salir de nuestra área de confort. Y estamos siempre luchando con ese miedo. Y creo que muchas veces, muchos de nosotros nos gustaría vivir sin miedo, que no tengamos miedo. Pero creo que Dios creó el miedo con un propósito en nuestra vida. No es un propósito para que estemos escondidos como el pueblo de Israel, sino que a través de ese miedo podamos conocer la gracia y el favor de Dios. A través de ese miedo podamos entender que Dios tiene un plan y un propósito, y muchas veces lo que nosotros tenemos, por así decirlo, le tenemos miedo. Es distinto tener miedo o temor de algo a vivir atemorizado o a vivir aterrorizado. Cuando Dios llama, y por eso le puse, cuando Dios te llama valiente, Dios nos llama muchas veces valiente. Dios nos habla a nosotros acerca de la valentía. En muchos pasajes Dios habla acerca de, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y habla acerca de la valentía porque la valentía es hacer algo incluso cuando uno tiene miedo. Uno puede tener miedo, estar aterrorizado, pero igual sabe lo que tiene que hacer. Sabe que va a haber consecuencias, pero sabe que Dios lo va a sostener y lo va a guardar. Ahora, cuando uno vive aterrorizado, es aquello que no te deja actuar, no te deja obrar. Escuchás la palabra, sabés lo que tenés que hacer, pero te escondés. Tenés miedo a lo que puede pasar. Y ese temor termina dominando tu vida, dominando tus decisiones, dominando todas las cosas que vos haces en tu vida, porque tenés miedo. Hay gente que tiene miedo a ser abandonada, gente a ser rechazada, gente a que no la quieran. Y muchas veces ese miedo o ese temor te aterroriza. Y entonces te escondés, dejás de tener relación con la gente, te escondés detrás de una coraza o detrás de, no sé, una pantalla, porque tenés miedo de interactuar con la gente. Tenés miedo de ser rechazado. Y a veces no nos damos cuenta que una cosa es tener miedo y poner nuestra esperanza a Dios y salir adelante y tener esa valentía, a que vivir aterrorizado y escondido y nunca poder alcanzar el plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y está en nosotros realmente, a pesar del miedo, a pesar de exponernos, a pesar de quedar en ridículo, a pesar de equivocarnos, tener la valentía de poder seguir adelante y no vivir aterrorizados. Y es esta historia la que nos habla de una persona que se encontraba en un lagar. Se llamaba Gedeón. Y para los que no saben, un lagar era un agujero en el piso en el cual se tiraba la uva y la persona iba y empezaba a pisar la uva y ahí salía el jugo de uva que iba por una especie de canal y se juntaba y se recolectaba en otro lado. Entonces este hombre está en un lagar y dice la palabra que estaba separando el grano. Estaba trillando lo que había cosechado y estaba separando el grano del resto de la cosecha. Lo que no se usaba, se descartaba, pero él estaba separando el grano en un lagar. Si uno entiende lo que significa, es que cuando uno trilla o cuando uno agarra el trigo, por así decirlo, las hojas de trigo, y tiene que sacar las semillitas del trigo, lo que uno va a usar para hacer la harina, para cocinar, lo que tiene que hacer es destruir un poco la hoja, o vendría a ser el espigo, gracias, o la espiga. Destruir la espiga, destruirla toda y separar la semillita o lo que vemos en la punta del resto de la espiga. ¿Y saben cómo se hace eso? ¿O cómo se hacía en esa época? Se hacía a cielo abierto, en un lugar medianamente alto, donde uno lo podía ver, y lo que se hacía, se tiraba un poco para arriba
para al aire, entonces el viento se llevaba todo lo que era malo y quedaban nada más los granitos de esa espiga. Entonces, la forma en que uno lo hacía tenía que ser que todos te vieran a la luz del día, y todos te veían haciendo esto y tirando para arriba y separando el trigo de la cizaña, el trigo de la parte que no se usaba de esa espiga. Pero vemos a este hombre que está con miedo por todo lo que estaba contando hace un ratito, que estaban siendo perseguidos, que le venían a robar, y tiene miedo y está escondido en un pozo, haciendo el mismo trabajo, sin viento, sin nada, tratando de separar la espiga del resto separando la parte de la espiga del fruto dentro del resto de la espiga. Así que imagínense qué trabajito. Tratando de sacarlo, me imagino que decir, esta para acá, esta para acá, esta para acá, en vez de usar el viento para que se lleve las cosas y quede nada más lo que uno tenía que usar. Así que este hombre está viviendo en miedo, como le decía. Y cuando uno vive en miedo, hay ciertas cosas que suceden en nuestra vida. Lo primero que veo es que abrazamos lo negativo, porque todo lo que sucede, todo lo que pasamos, pareciera que está negro. Todo es negativo, no hay salida y nuestra visión de las cosas siempre es muy pesimista. No vemos un futuro que nos aliente, no vemos un futuro que nos dé esperanza. No vemos un futuro en el cual podamos aspirar y podamos decir cada mañana, espero llegar a ese día. Las cosas que suceden con el miedo es que vemos al enemigo, vemos las cosas como si estuviesen, no sé, una lupa más grande. Todas las cosas malas parecieran mucho más grandes. Parecieran peor de lo que son. Miramos los obstáculos con una lupa como si fuese mucho más grande de la situación. Y a veces, no sé si te ha pasado, que hablas con alguien y te dice, bueno, me parece que estás exagerando un poco. Porque cuando uno tiene miedo empieza a exagerar porque no se da cuenta. Porque de la forma que uno ve las cosas es una forma donde no hay esperanza, donde no hay más nada para hacer. Y es ahí cuando empiezan tus temores. Y cuanto más miedo hay, menos pensamos. Yo miraba un poco esta historia, que creo que, como decía, todos tenemos miedo, pero este hombre se encuentra en ese lugar, tratando de hacer algo que tendría que ser al aire libre, frente a todo el mundo, escondido por miedo a perder lo poco que tenía. Y Dios se le aparece a través de un ángel y dice en el versículo 12 de Jueces 6, dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Yo me preguntaba un poco y miraba la historia, ¿no? Y decía, este hombre no era valiente porque estaba escondido, tenía miedo. Pero sin embargo, yo lo llamaría cobarde tal vez, pero sin embargo Dios lo ve de otra manera. Y yo me preguntaba por qué Dios lo ve de otra manera. Porque de alguna forma Dios lo ve que se está escondiendo, lo ve que tiene miedo, lo ve que está haciendo lo correcto en el lugar incorrecto, por así decirlo. Pero uno podría pensar que Dios tal vez le está hablando con ironía. No, muchas veces a nosotros nos gusta hablar con ironía. Cuando uno hace algo y le da miedo, qué valientito que sos, Porque siempre hablamos con ironía, pero sin embargo, Dios nunca habla con ironía. Dios siempre habla con la verdad. Y a pesar de esto, Dios dice, guerrero, valiente lo llama. Y yo miraba un poco la historia y entendí que muchas veces Dios no mira tu condición, no mira dónde estás. Dios lo que ve no es tu condición, Dios ve tu potencial. Dios ve lo que podés llegar a ser. Dios te ve tal vez como el producto terminado
de lo que Él una vez creó. Dios no habla a nuestro presente, sino que Dios ve nuestro futuro. Y ese futuro, obviamente, es lo que uno podría llegar a ser si escuchara a Dios, si le fuese fiel, si dejara que Dios obre en nuestra vida, es lo que nosotros podríamos llegar a ser. El enemigo en ese momento te hubiera dicho, sabes que sos un cobarde. No te hubiera dicho valiente. Te hubiera mirado y te hubiera dicho, qué fe que tenés. ¿Dónde está tu Dios en este tiempo? Te han dejado, te han abandonado y estás escondido como un cobarde. Pero sin embargo Dios no nos juzga de esa manera. Dios le dice, guerrero valiente. Dios no ve su condición, Dios ve su propósito y su futuro. Y Dios en nuestra vida ve el propósito y futuro que tenemos cada uno de nosotros. Dios no habla a nuestro pasado, sino que Dios habla a nuestro futuro. Yo me imagino, dice la palabra, que eran 7 años donde Dios dejó que este pueblo, los madianitas, entraran, mataran, robaran, le sacaran todo. Imagínate vivir 7 años en un ambiente así. 7 años en lo que tal vez hay derrota en su vida. Hay frustración. Hay sentirse impotente, sentirse no digno, sin autoestima. Y él mismo, Gedeón, cuando Dios lo quiere usar, le dice esto al Señor. Le dice, pero Señor, en Jueces 6:15, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Cuando Dios lo quiere usar y le dice, sos un guerrero valiente, tengo algo nuevo para vos, quiero que hagas algo, quiero que conquistes, quiero que libertes a mi pueblo. Él lo único que ve es su condición y se dice de alguna forma, mi tribu es la más chica de mi clan es más chico de la tribu. Para los que se acuerdan la historia de Israel, Israel eran 12 tribus y una de las tribus era la de Manasés. Y dentro de esa tribu dice, somos el clan más chiquito. Y de ese clan más chiquito yo soy el peor de todos. Soy el más insignificante de mi familia. Soy aquel que nadie cuenta. Soy aquel que nadie piensa cuando tiene que hacerle un regalo. Soy aquel que si está o no está da lo mismo. Soy aquel que nadie tiene en cuenta, nadie le pide nada porque sabe que no voy a poder hacer nada. Soy tal vez el más cobarde de todos mis hermanos. Soy aquel que nadie da, como decimos, un peso por mí. Y Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño, como el más insignificante, como el de menos importancia. Pero Dios no se detiene en lo que Él siente. Dios no se detiene en lo que Él percibe que es así, sino que Dios le habla a lo que va a ser en su vida. Y Dios muchas veces nos habla a nosotros y nos ve distintos porque nosotros nos vemos con nuestras faltas, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores. Y de repente Dios te habla y te dice, sos un valiente. Tengo pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra, para vos. Dios nos ve como conquistadores, como guerreros. Dios nos ve como hombres y mujeres tal vez conforme a su corazón. Hombres y mujeres que tienen un plan y un propósito, a los que Él ama. Pero Dios, ¿sabes qué? No se detiene en lo que uno siente.
porque las emociones que nosotros tenemos son muy pasajeras. Si nos guiamos por emociones, hoy estamos acá arriba contentos y mañana estamos acá abajo sintiéndonos que no valemos nada. Y podemos ir como si fuese una montaña rusa, de la mañana empezar que estamos en la cima del mundo y a la noche terminar como que es lo peor de lo peor en nuestra vida. Y el dolor, la culpa, la tristeza, muchas veces son parte de nuestra historia. Son lo que guían nuestros pasos. Y no somos realmente lo que sentimos. Hay veces que nos sentimos que no somos dignos de nada. A veces nos sentimos que nuestras emociones son parte de nuestra identidad. Si hoy estamos contentos porque nos salió algo, pensamos que somos felices, que tenemos felicidad. Y solamente es algo pasajero, porque la primera de cambio, cuando nos pasa algo, se nos terminó la felicidad. Porque nos guiamos por emociones y no realmente por lo que Dios habla en nuestra vida. Dios no se detiene con nuestro pasado. Muchas veces nuestro pasado, lo que hemos vivido en nuestra vida, se convierte en una forma de cárcel espiritual. Porque hemos vivido cosas, hemos experimentado cosas y pensamos que Dios tal vez no nos puede usar. Pensamos que no calificamos para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pensamos que no somos dignos de ser usados por Él. Pensamos que no alcanzamos. Miramos alrededor de nuestra vida y decimos, no, aquel es mejor, aquel tiene más dones, Dios lo usó a aquel. Y al final nos terminamos mirando y decimos, ¿sabes qué? Yo no sirvo para nada. Porque muchas veces nos miramos y el pasado que hemos tenido nos ha condicionado a pensar que Dios no puede hacer nada con nosotros. Lo que hemos experimentado, los errores, las etiquetas que nos han puesto, las cosas que nos han dicho, todas esas cosas han ido determinando nuestro valor que nosotros pensamos que tenemos y que no calificamos para ser usados por Dios. Pero me encanta porque Dios no se fija en nuestro pasado. Dios no se fija en nuestras emociones o cómo nos sentimos. Dios nos ve con otros ojos. Dios habla a nuestro futuro. Dios habla a lo que podríamos llegar a ser si dejáramos que nos obre en nuestra vida. La voz de Dios no nos recuerda nuestros errores, no nos recuerda nuestras equivocaciones. No nos trae condenación en las cosas que hemos hecho mal, sino que nos habla al futuro que Él tiene preparado para nuestra vida. Dios nos llama con un destino y no nos llama a través de nuestra condición. Él nos llama guerreros valientes para trabajar en su obra. Dios nos llama a ser distintos porque Él nos ve con otros ojos, de otra forma. Si actuáramos de la forma que Dios piensa, o si Dios actuara, mejor dicho, como nosotros pensamos, si Dios se fijase en nuestro pasado, ¿cuántas personas Dios usaría? A nadie. Si se fijara en el pasado del apóstol Pablo, diría es un asesino. Si se fijara, no sé, en Moisés, también era un asesino. Si se fijara en David, David pecó y hizo las cosas en contra de Dios, así que no puede calificar para ser usado por Dios. Todos los grandes hombres y mujeres que podemos leer en la Biblia y los que vemos hoy en día trabajando para el Señor, ninguno calificaría si lo miráramos con nuestros ojos. Si dijéramos que nuestro pasado va a determinar nuestro futuro, entonces no calificaríamos nunca para hacer algo para Dios. Pero Dios no se fija en el pasado. Hay una frase que dice que Dios sana tu pasado, restaura tu presente, construye un futuro. Y yo creo que es así, porque Dios mira tu pasado y tu pasado está lleno de condenación, lleno de cosas que has hecho mal y no te sentís digno, no sentís que puedes hacer nada y Dios viene y te sana. Sana tu pasado.
sana tu dolor, sana tu corazón que está quebrado, tu corazón que está dolido, lo restaura para que puedas tener un presente digno, un presente sirviéndolo a Él y darte un futuro en el cual Él tiene un plan y un propósito para vos. Por eso Dios no se fija en tu pasado. Dios no se fija cómo estás hoy. Dios te habla a tu futuro, a lo que podés llegar a ser si te dejas usar por Él, si te dejas cambiar por Él. Nuestra identidad no está basada en nuestro pasado, sino el futuro que Dios ha diseñado para nuestra vida. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Él eligió lo peor de lo peor, aquello que uno descartaría. Y nosotros seguramente nos descartamos a nosotros mismos. Y Dios dice que eligió lo necio del mundo, lo que aquellos descartaban, lo que uno podría decir, ¿sabes qué? Este no sirve. Y Dios dice que los tomó para avergonzar a los sabios. Porque cuando Dios toma a alguien que sabe que está roto, que sabe que no tiene lo que necesita, y uno entiende que no se trata acerca de nosotros, sino se trata acerca de que Dios obre en nosotros y nos complemente, nos dé lo que necesitamos, nos fortalezca, nos levante, nos capacite y nos dé de su Espíritu Santo para guiarnos en todo momento. Es cuando ahí entendemos realmente que no se trata acerca de nuestra condición. Se trata acerca solamente de Él, de lo que Él hace en nuestra vida. Porque Él mira el potencial. Si uno agarrara una semilla, cualquiera, uno podría ver la semilla y te dijera, esto es un árbol. Y uno me diría, no, no es un árbol, es una semilla. Es una semilla que tiene el potencial de convertirse en un árbol. Va a tener que pasar por un proceso. Va a tener que ser plantada. Va a tener que ser cuidada. Va a haber hojas que va a haber que sacar. Ramas que va a haber que cortar. Va a haber que darle dirección para que no se vaya para cualquier lado. Pero si se deja guiar, si se deja nutrir, si está dispuesta a enterrar y a sufrir en esa tierra y crecer, puede convertirse en un árbol gigante, un árbol que sea inamovible, un árbol que no se mueva frente a las circunstancias, a las cosas de la vida. Y muchas veces nosotros no entendemos que Dios está mirándonos a nosotros como si fuese una semilla, el potencial que nosotros podemos llegar a tener. El potencial sin proceso se desperdicia. Muchos quieren el producto terminado enseguida. Muchos quieren, como dicen, la gloria y las cosas rápidas, no pasar por el proceso. Pero es necesario que pasemos por el proceso de Dios para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Es pasar por ese proceso, porque Dios nos cambia, es el proceso de pasar por la tierra, de ser regado, de sacarnos los yuyos, de sacarnos las cosas que nos sirven, de guiarnos en todo momento para poder crecer de acuerdo a su palabra, para poder crecer de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Dios usó grandes personas en la Biblia, pero los tuvo que trabajar, los tuvo que pulir. Cada uno que Dios llamó no los llamó completos. Agarrá a cualquier personaje bíblico, no lo llamó completo, lo llamó con sus faltas, con sus problemas, con sus dificultades. Y en todo momento Dios los fue equipando, los fue cambiando, los fue transformando, los fue guiando para que alcanzaran tal vez ese producto terminado que uno quiere ver. Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Yo miraba que muchas veces vemos potencial en la gente. Vemos una persona y decimos, mirá cuánto potencial tiene. ¿Y qué pasa cuando lo malgasta?
Cuánto potencial malgastado, decimos. Porque vemos que tiene la capacidad, vos dices, si hiciera las cosas bien, no sabés a dónde llegaría. Y cuando me acordaba de esto, me acordaba de unos compatriotas que tenemos, que son bien conocidos. Uno es Diego Armando Maradona y uno es Lionel Messi. Maradona fue una persona que no se dejó guiar, que tenía mucho potencial, pero se dedicó a la droga, se dedicó a tomar, se dedicó a estar en la noche, se dedicó a hacer un montón de cosas que no tenía que hacer. ¿Y qué le pasó? Su carrera se terminó corta. No llegó a alcanzar el potencial realmente que él podría haber llegado. En una entrevista le preguntaban y él decía, ¿sabés lo que hubiese sido Maradona si no hubiera estado en la droga? ¿Sabés el jugador que me hubiera convertido? Pero no llegó, o sea, se hizo famoso, era uno de los mejores jugadores del mundo, pero realmente no llegó a su potencial. Carrera corta, pero vemos el otro ejemplo, por así decirlo, donde ves a Messi, que fue una persona que se aplicó, hizo lo que le pedían, hizo lo que tenía que hacer, llevó su vida de acuerdo a lo que él entendía que era bueno. Y de alguna forma su carrera empezó a progresar y se dejó guiar por las personas tal vez correctas. Tal vez le hubiera faltado llegar a Dios. Algunos dicen que ya llegó. No sé. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que nosotros no nos damos cuenta de que tenemos mucho potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Y cada decisión que tomamos va a hacer que ese potencial crezca o decrezca. Que podamos alcanzar lo que Dios tiene preparado para nuestra vida o no. Que realmente podamos ver cómo Dios nos transforma. Y que no seamos a esas personas que alguna vez alguien comente, tal persona tenía tanto potencial, pero no llegó. Y no es porque no llegó porque tuvo oportunidades, es porque tomó las decisiones incorrectas. Porque priorizó las cosas equivocadas, porque buscó al mundo tal vez antes de Dios, porque quiso llegar más tarde, más temprano antes que dejarse trabajar por Dios y ser cambiado y transformado. Porque no entendió que había un proceso en la vida cristiana, en la vida de Dios, donde Dios nos toma y nos va cambiando y nos va llevando, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cada gloria y cada victoria que Dios nos va llevando, nos va dando un sentido de entender su plan y su propósito en nuestra vida. De ir entendiendo cómo Él nos guarda, cómo Él nos cuida, entender la fe, entender la gracia, entender la misericordia, entender cómo Él va cambiando cada parte de nuestra vida para que lleguemos realmente a ser el hombre y la mujer que Dios diseñó que seamos. Pero eso lleva un proceso. Y ese proceso, obviamente, en nuestra vida necesita que suceda. Necesitamos que ese proceso pase. Dios hoy nos ve tal vez como valientes, pero está en nosotros realmente cumplir y ser valientes. Dios nos ha dado todo. Dios está a nuestro lado para guiarnos en ese proceso, en poder alcanzar y decir, Señor, te creo. Yo no me veo como valiente, no me siento valiente. Mis decisiones no son valientes. Pero si vos me ves así, con esos ojos, y vos has puesto eso en mi vida, yo te creo. Yo te creo. Tal vez muchas veces nos definimos por nuestros fracasos, pero cuando Dios te llama valiente es por un plan y un propósito. Porque Él te ve de una forma distinta. Él te ve con sus ojos. Y la palabra que Dios declara sobre tu vida es aquella que vos tenés que tomar. Y tenés que tenés que entender que para llegar a ese lugar va a haber cosas que trabajar. Va a haber cosas que dejar, va a haber cosas que cambiar, va a haber cosas que negarse a uno mismo. Y como dice la palabra, tomar la cruz y seguirlo a Él. No es un proceso fácil. Pero somos valientes porque Dios está con nosotros
Y es Dios el que revela el potencial en nuestra vida. Dice el versículo 13 que cuando Gedeón escucha el llamado responde con quejas. El Señor lo llama y Gedeón le dice: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decíamos, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. En otras palabras, ¿dónde están los milagros que nos contó nuestros padres? ¿Dónde está el Dios que abrió el mar y el pueblo pasó? ¿Dónde está el Dios que hace milagros? ¿Dónde está el Dios que supuestamente responde las oraciones? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esas cosas de nuestra vida? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por esta dificultad? Y es como si dijera, si es verdad que Dios está con nosotros, ¿por qué estoy pasando por estas dificultades? ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? Y yo me preguntaba por qué Gedeón le hace esa pregunta. Y Dios me hablaba y me mostraba un poco cómo empezaba el capítulo. ¿Se acuerdan cómo empezaba? El primer versículo dice que Israel hizo las cosas mal o se alejó de Dios. Y entonces Dios los entregó a los madianitas. Hay veces que en nuestra vida nosotros nos preguntamos por qué las cosas no suceden. ¿Por qué pasamos por situaciones? ¿Por qué para Gedeón puede haber sido? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué Dios nos dejó? ¿Por qué Dios nos abandonó? Y en sí uno se pone a ver que lo que le está pasando en ese momento fue por desobediencia. No es porque Dios quiso testearlo, no es que Dios quiso hacer que su fe crezca. Es porque fueron rebeldes. Es porque se rebelaron contra Dios, es porque abandonaron los caminos de Dios, es porque se dieron la espalda a Dios y ahora se encontraban en este lugar, lejos de la presencia de Dios. Y él reclama, ¿dónde está Dios, ese Dios de los milagros en este momento? ¿Dónde está el Dios que supuestamente nos habían contado? En otras palabras, Gedeón no toma responsabilidad. Lo que estamos pasando es por la culpa de Dios. Y muchas veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones donde terminamos echándole la culpa a Dios por cosas que nosotros hemos hecho. No digo que siempre cuando pasamos por dificultades es porque estamos en pecado o estamos alejados de Dios. Porque Dios a veces pasamos por dificultades y Dios usa esa dificultad para formar nuestra fe, para formar nuestro carácter, para sacarnos adelante. He encontrado mucha gente que vos mirás su vida y Dios es una cosa más en su vida. Dios es parte de su vida o de su agenda, pero no es lo prioritario, lo importante. Si tienen que decidir entre Dios e ir a un nightclub, vamos al nightclub. Porque ¿cómo me lo voy a perder? Pero después van a Dios y le dicen, ¿dónde está el Dios que hace milagros? ¿Dónde está el Dios que me ha dejado? ¿Dónde está el Dios que hacía los milagros, el que me hablaron en la iglesia, el que me dijeron que hacía un montón de cosas? Y muchas veces nosotros tomamos decisiones que realmente nos alejan de la presencia de Dios, pero después volvemos a Dios y decimos, ¿dónde estás? Que no te encuentro. ¿Dónde está tu presencia? ¿Dónde estás vos? Y aquí es la confrontación que tenemos que entender, que Dios no se mezcla con el pecado. Dios no se mezcla con nuestra desobediencia. Dios no se mezcla con ser desobedientes. No podemos ser desobedientes y pensar que Dios va a seguir obrando en nuestra vida. No podemos ser desobedientes, no podemos vivir en pecado y creer que Dios tiene que hacer las cosas porque nosotros se las pedimos. Porque Él tiene que obrar, porque ¿dónde están los milagros de Dios? Pero si uno realmente tiene que hacer un análisis de conciencia, un análisis realmente en su corazón y preguntarse, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy de Dios? ¿Dónde está mi corazón?
¿Es realmente Dios lo más importante de mi vida o solamente algo que llena una parte de mi agenda? ¿Es realmente el centro de mi vida o solamente un pasar el tiempo? Un quedar bien con Dios por las dudas. Por las dudas que pase algo, por las dudas que necesite ayuda. Y muchas veces pensamos que Dios de alguna forma es un padre permisivo, un padre que no importa lo que hagamos, siempre va a decir que está bien, que siempre nos ama, por más que le damos la espalda, que siempre va a estar ahí, por más que nosotros seamos desobedientes. Y pensamos o creemos que podemos vivir en desobediencia y que nos va a mirar, no sé, como a veces mira un padre a su hijo y decir, ay, qué chico tan travieso este. Él es así. Él no sigue ninguna regla. Él no quiere vivir bajo obediencia. Pero una de las cosas que he aprendido acerca de Dios es que Dios no es un Dios de grises. Para Dios lo blanco es blanco y lo negro es negro. Para Dios la santidad es la santidad y el pecado es el pecado. No hay una línea de grises, no hay una línea de pecados. O estás en santidad o estás caminando lejos de la santidad. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿están conmigo o están contra mí? No fue, bueno, somos amiguimos, somos un poquito amigos, somos un poquito conocidos. No dijo, o me siguen o no me siguen. O están conmigo o están contra mí. No hubo medias tintas, no hubo palabras grises de, bueno, no entendí lo que me quiso decir. Fue bien claro. Y ahora es importante que, como decía hace un minuto, no es que cuando hacemos las cosas mal o cuando nos sale algo mal, es que Dios nos sacó, estamos en pecado. Porque vamos a pasar por esas dificultades. Pero tenemos que hacer ese examen de conciencia, como le decía hace un minuto, de analizar nuestros corazones y realmente decir, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Dónde está mi corazón hoy? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y ser sinceros. Como le digo a veces, no es que, bueno, no oré hace 4 meses, pero bueno, la semana pasada oré todo el día, así que cumplí. Con Dios no se cumple. Con Dios uno se relaciona. Cuando vos sentís que estás cumpliendo con Dios, estás haciendo las cosas no con el corazón, las estás haciendo para quedar bien. Y Dios no quiere que quedes bien con Él. Dios quiere tener una relación con vos, para que cuando realmente llegue el momento, sepas a dónde vas a ir. No por cumplir, porque eso se llama religión. Y Dios no quiere que tengamos una religión, Dios quiere tener una relación con nosotros. Que nos relacionemos, que conozcamos su corazón, que conozcamos su palabra, que conozcamos lo que Él siente y lo que como Él nos ve a nosotros. Y es por eso que necesitamos esa relación. Es saber si estamos caminando en obediencia, si realmente estoy buscando la voluntad de Dios o no en mi vida. Si realmente estoy tratando de tomar ventaja de la gracia de Dios o si realmente estoy sujeto a lo que Dios me llama a hacer. Y muchas veces eso lo encontramos cuando leemos pasajes en la Biblia que enseguida tratamos de justificarlos. Eso era el Antiguo Testamento, eso no sirve más, eso cambió, ahora Dios es el ayer, hoy y por los siglos es el mismo. Y su palabra es eterna. Su palabra no cambia. Porque muchas veces nos ponemos como esos chicos que cuando el padre se pone duro porque nos portamos mal, es mi papá no me quiere. Tu papá te ama, Dios te ama. Pero Dios no puede tener hijos desobedientes. La desobediencia te aleja de su casa. No porque Él te eche, sino porque vos te vas solito. Y vos tenés que realmente volver a Él. Y yo me preguntaba en esta historia,
¿por qué Dios llama a Gedeón? Porque podría llamar a cualquiera de Israel. ¿Por qué específicamente Dios llama a Gedeón? Me quedé pensando en eso. Porque realmente la Biblia no dice que Gedeón era un hombre que seguía a Dios. La Biblia no dice que era un hombre excepcional, que guardaba su palabra. La Biblia no dice tampoco que Gedeón era un hombre, como decía David, conforme a su corazón. Es más, Gedeón le pide explicación a Dios sin reconocer que están haciendo las cosas mal, sin reconocer que se han alejado de Dios como pueblo y sin reconocer él que tal vez está lejos de Dios como parte de ese pueblo. Pero sin embargo, cuando Dios lo llama, le dice: varón esforzado y valiente. Yo me preguntaba por qué. Y es una de las cosas que yo vi visto en la forma en que Dios obra, que muchas veces nosotros no la entendemos. Y es que Dios inicia la restauración en nuestra vida antes que nosotros tengamos arrepentimiento. El llamado de Gedeón en sí es un acto de gracia. Dios no espera que él tenga claridad de lo que va a hacer o de cómo está él, sino que Dios lo llama a pesar de su condición. Dios lo llama a pesar de que todavía está en pecado. No le dice: arrepentite, hacé todas estas cosas, hacete este curso de purificación y después vení que te voy a usar. Dios lo llama como está, en el momento en el que está, de la forma en que está. Y Dios lo llama y no le dice: te tenés que arrepentir. Dios no lo llama y le dice: tenés que hacer todas estas cosas para que yo te pueda usar. Sino que lo llama en el medio de su temor, en el medio de su desobediencia, en el medio de su condición. Y Dios, ¿sabes qué? No te llama nunca cuando estás listo. Dios no te llama cuando estás listo, sino que te llama para que te alistes. Dios no te llama cuando sos un producto terminado. Dios te llama cuando estás por empezar a hacer algo en tu vida. Dios te llama porque quiere hacer algo en tu vida. Y no te llama porque sos el santo. A cada uno de nosotros, ¿qué nos ha pasado? Si empezás a hablar de tus historias de vida, vos decís: ¿sabes qué? Llevaba una vida desordenada, llevaba una vida que estaba siempre en las drogas, en el alcohol, haciendo esto, haciendo lo otro. Y no sé, un día me sentía tan mal que le oré a Dios y Dios me respondió. Dios no te respondió diciendo: bueno, acá tenés la lista de cosas, arreglá todas estas cosas y después hablamos. No te dijo: mirá, tenés que arrepentirte de toda la listita acá tenés, y cuando te arrepientas de todo esto, cuando cambies tu vida, me llamás y hablamos. Dios te sale al encuentro como estás. Dios te toma como estás. No importa tu condición. Y muchas veces pensamos que para ser usados por Dios tenemos que ser distintos, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Y Dios te quiere usar tal y cual como estás. Y te va ahí cuando vos llegás, porque pensamos que cuando Dios nos llama es como si nos graduáramos. Y no es la graduación, es el inicio de curso. Porque entras a trabajar para Dios y Dios ahí te empieza a cambiar y a transformar. Voy a pedir a los músicos si pueden pasar. Gedeón, al igual que muchas veces como nosotros, no entendía nada. Se quejaba, le pedía señales a Dios, pero Dios le fue mostrando cosas en su vida. Y en cada cosa que Dios le mostraba y cada cosa que Dios le pedía, él aprendió a ser obediente. Cuando Dios nos llama
y nos muestra nuestra condición, cuando Dios nos llama y nos muestra cómo estamos, Dios nos empieza a mostrar ciertas cosas. Y es ahí cuando nosotros empezamos realmente a ser trabajados por Dios. Empieza Dios a trabajar en nosotros. El Espíritu Santo empieza a mostrarnos las cosas que no le agradan, las cosas que nos alejan de Dios, las cosas que están equivocadas en nuestra vida. Y es ahí cuando Dios empieza a trabajar. Y es cuando la vida empieza a ser transformada por Él. Porque realmente es ahí cuando tomamos conciencia de lo que realmente es vivir en pecado. Porque antes de Cristo no sabíamos que vivíamos en pecado. ¿Cuántos hemos hablado con gente que no está en la iglesia, no sigue a Dios? Y vos le decías que porque hay pecado en tu vida. En mi vida no hay ningún pecado. Yo estoy bien. No necesito a Dios. ¿Para qué necesito a Dios? Estoy contento, no tengo problemas, no le hago mal a nadie. Pero es cuando realmente tenés un encuentro con Dios, es que tu corazón empieza a cambiar, a ser transformado, porque te das cuenta que sí hay pecado, que sí hay desobediencia, que sí hay una agenda en tu vida, que sí has estado caminando lejos de Él porque pensaste que no lo necesitabas. Y el Espíritu Santo te empieza a mostrar que sí lo necesitabas. Que necesitabas un Salvador, que necesitabas ser cambiado y transformado por Él. Pero Dios te llama sin condición. No te dice, acá está la lista de cosas que tenés que hacer para entrar y ser usado por mí, para ser llamado mi hijo. Solamente te pide que lo reconozcas a Él como Señor y Salvador. Que entiendas que hay algo mal en tu corazón, que estás lejos de su presencia y que necesitas más de Él, que necesitas conocerlo a Él, que necesitas un Salvador, porque nuestra vida es una vida de pecado, lejos de la presencia de Dios, lejos de lo que Él quiere que nosotros seamos, y que hemos caminado mucho tiempo alejados de su presencia. Y Dios te dice, grandes planes tengo para vos. Tenés mucho potencial, pero ese potencial, si no está en buenas manos, va a terminar destruido. Si no está en buenas manos, no va a ser de crecimiento, va a ser de maldición para tu vida. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte un plan y un futuro. Quiere que seas próspero, pero no en dinero, en tu vida espiritual, en tus relaciones, en tu familia, en tus hijos, en tu descendencia. Quiere darte prosperidad, quiere darte una vida plena. Entender que no necesitamos más nada, solamente Cristo basta. Solamente su presencia basta en nuestra vida. Y no es que las cosas se van a solucionar de la noche a la mañana, porque vamos a pasar por pruebas, por dificultades, por enfermedades, por problemas de salud, por problemas económicos, por un montón de cosas. Pero vamos a poder caminar con Dios y entender y aprender y ser cambiados y transformados, aprender acerca de la fe, aprender acerca de nuestro carácter, aprender acerca de ser guiados por Él en todo momento. De que no caminamos solos en esta vida, que Él está a nuestro lado, guiándonos y haciendo que ese potencial que Él puso desde antes que fuéramos formados, empiece a crecer y empiece a dar fruto. Un fruto que abunda, un fruto que bendice, un fruto que trae bendición no solamente a tu vida, sino a la vida de los que están a tu alrededor. Que Él obra de acuerdo a su palabra, que Él te ve como un hombre valiente, como una mujer valiente, aunque no lo sientas. Aunque cuando Dios te diga, sos valiente, y vos mires para ver a quién le está hablando porque no te sentís valiente. Tal vez hoy no te sentís valiente, no te sentís que calificás para ser usado por Dios. Pero Dios te quiere usar. Dios te ve una persona valiente si te dejas usar por Él, si te dejas transformar por Él.
Vas a llegar a ese momento donde Dios va a obrar de una manera que no la vas a entender, pero vas a decir, Dios ha hecho algo nuevo en mí. Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Y no es mi pasado el que me define, sino es el futuro que tengo en Cristo. El futuro que Él puso desde antes que fuera concebido por el vientre de mi madre. Y yo te invito en este tiempo que realmente tengas esa fortaleza de decir, Señor, yo sé que no valgo nada tal vez, pero sé que tus ojos dicen otra cosa. Sé que tú ves valor en mí. Sé que tú ves un propósito y un destino en mi vida. Y aquí estoy dispuesto, abriendo mis brazos y mi corazón para que seas vos el que transforme mi vida y pueda vivir el plan y propósito que tú has creado para mí. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.